toda la pantalla, perdón, para que esto se vea todo. Vale, pues ya está. Compartiendo, grabando, etcétera, etcétera, etcétera. Mirad. A ver, Cañuelo, segundo bachillerato, física. Esto era, mira, ondas luz. Hace una representación de la propagación de una onda electromagnética diferenciando el campo eléctrico y magnético. ¿Por qué se dice que una onda electromagnética está polarizada? Este para acá, este para allá. La resultante está polarizada porque... Esto es una representación del espectro electromagnético, donde veis que ya hay fracciones por longitud de onda. Basándote en este esquema, indica qué tipo de radiación corresponde a las siguientes ondas. Esto de aquí, ¿qué sería? No, a ver, fíjate este trocito, entre 700 y 400 nanómetros. Bueno, fijaos también en qué orden está, ¿eh? 10 elevado a 7 metros. Aquí tengo las ondas de radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos. Sí. Pero fijaos el orden, porque hay veces que el espectro, según donde lo haya sacado, está en un orden otro. Fijaos, longitud de onda creciente hacia la izquierda. 10 elevado a 7 metros, 10 a la menos 13 metros. Pues ahora, una onda 1, que tiene una frecuencia de no sé cuánto. Bueno, es que ya para poner... Ay, joder, no te voy a dar directamente la longitud de onda, ¿no? Te doy la frecuencia y te doy la velocidad de la luz. Y ahora, sitúala. Y dentro de donde te caiga, pues di si se trata de una onda de radio, si se trata de luz visible, si es infrarrojo, si es microondas, si es rayos X, si son rayos cósmicos, si es ultravioleta. Y tienes aquí las franjas. Evidentemente está claro, esta es la de la luz visible, ¿verdad? Eso está clarísimo. Esta es la luz visible, pues estos son las ondas ondas de radio, estos son microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos. Observa el siguiente esquema y explica en qué consiste y por qué se produce el fenómeno de la dispersión de la luz en el prisma. ¿A qué colores corresponden las siguientes frecuencias? A ver, ¿por qué se produce la dispersión en un prisma tal? Porque los índices de refracción no son exactamente los mismos para todas las longitudes de onda, depende de la longitud de onda. Cuanto menor es la longitud de onda, mayor es el índice de refracción. Entonces, llega la luz blanca y la que más se refracta es la violeta. Y la que menos, la roja. Y ahora, una onda cuya frecuencia es 7,14 por 10 elevado a 14 hercios. ¿A qué color corresponde? Pues tienes que calcular, conocida la velocidad de la luz, tienes que calcular la longitud de onda y situarla. Es que no tiene mucho misterio. Luego, explica por qué percibimos los objetos de diferentes colores a pesar de estar todos ellos iluminados con la misma luz blanca. Estos estándares, pretende evaluarlos con lo que estáis haciendo. En vez de preguntaros, bueno, si os lo estáis explicando vosotros, a los de esto, pues aprovechamos lo de la unidad STEAM y todo eso y ya está. Basándote en los esquemas de los ejercicios 2 y 3, ejercicios 2 y 3, es decir, este y este. Describe las características, longitud de onda y frecuencia de una onda de radio, de una onda infrarrojo y de una onda visible de color amarillo y de un rayo X. Es decir, que me digas tú, venga, una onda de radio, longitud de onda y frecuencia. Pues coño, te vas aquí y dices, ¿dónde estaban las ondas de radio? Por aquí. Las ondas de radio, pues cojo uno cuya longitud de onda esté entre 10 a la menos 1 y 10 elevado a 7 metros. 10 elevado a 3, 1000 metros. Y a partir de ahí, pues eso es una onda de radio. Longitud de onda tal, frecuencia la que corresponda. Tengo que decir también una infrarrojo, pues me voy aquí al infrarrojo, que esté cerca del rojo pero por debajo, y me invento otra. Me voy a la gama de las ondas de radio, infrarrojo, de las visibles de color amarillo, que tengo el amarillo está por aquí, entre 500 y 600 nanómetros, por aquí en torno a 570 nanómetros estará más o menos, ¿vale? Y digo, pues un amarillo me sale esto, ¿vale? Calcula la energía correspondiente a cada una de las radiaciones del ejercicio anterior.
¿Cómo era la energía de una radiación? Constante de Planck por frecuencia. Y luego hace un esquema representando la propagación de la luz a lo largo de una fibra óptica. Explica qué se entiende por ángulo de aceptación. Si es que no da para más. Si es que no da para más. Y entonces incluso para cosas de estas, ya las hemos visto bueno, las estáis, se lo estáis contando vosotros a los de eso, primero y cuarto de eso. Entonces no da para mucho más. Por eso tampoco quería extenderme mucho más. Quiero empezar ya con el tema de óptica, que este ya tiene más problemas y cosas de estas. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto, pues vamos a empezar el tema de óptica. Vamos a hablar del tema de óptica. Segundo de bachillerato, ondas 2, pues este hay que llamarle segundo de bachillerato. Segundo de bachillerato, óptica. ¡Pumba! Bien, vamos a hablar de óptica geométrica. Hemos hablado ahora de óptica física, con la luz, la refracción, la dispersión de la luz, todo eso era óptica física. Ahora vamos a hablar de óptica geométrica. Óptica geométrica. ¿Vale? Dentro de óptica geométrica vamos a hablar de espejos, espejos planos y espejos esféricos. ¿Vale? Vamos a leer las leyes de la formación de información de imágenes en espejos. Vamos a hablar de dioptrios. Esférico, también esférico, y el dioptrio plano. Y vamos a hablar de lentes. Lentes delgadas. Lentes delgadas. Pues vamos a ver la formación de imágenes de lentes convergentes, divergentes, convergentes y divergentes. Y vamos a ver también algo de, bueno, aplicaciones. Vamos a poner aquí en general aplicaciones. Aunque como siempre, pues todo lo que pueda que lo hagáis con un trabajillo, pues lo vais a hacer. Porque hay que hablar de los defectos ópticos, defectos de la vista, la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo. Son defectos de la vista que tienen que ver con problemas de formación de imágenes. Sabéis que nosotros, en el ojo, lo que tengo es una lente y la imagen se tiene que formar justo en la retina. Si se forma delante o se forma detrás de la retina, tengo un problema de vista. Puede ser miopía o puede ser hipermetropismo. Si la imagen no tiene bien las proporciones de altura, anchura, tal, no sé cuánto, puedo tener. ¿Vale? Entonces, de eso hablaréis, de algunos instrumentos ópticos, la lupa, el microscopio, la cámara de fotos, cosas de estas. Pero bueno, todo eso que luego en la EBAU no entra, no sale, pues ya sabemos lo que vais a hacer. Pero de estos de formación de imágenes, que antes era solo, lo ponían solo como cuestión, ahora lo ponen como problemas. La formación de imágenes, porque antes era simplemente dibujar con un diagrama de rayos la formación de una imagen en una lente no sé qué o en un espejo y tal, pero ahora sí que preguntan distancias, no sé qué, distancia focal, altura de la imagen, etcétera, etcétera. Vale, bueno, pues vamos a empezar con espejos directamente. Vamos a irnos a espejos. Y vamos a empezar por los espejos planos. Vale, en el caso de los espejos, la ley fundamental que nos va a permitir deducir cómo es la formación de imágenes en un espejo es la ley de la reflexión. Que recuerdo que la ley de la reflexión dice que el ángulo de incidencia y el ángulo reflejado son iguales. Es decir, en los espejos las imágenes se forman por reflexión de la luz. Y en las lentes o en los dioptrios por refracción de la luz.
Entonces, es distinto. Un caso y otro es distinto. Vale. Antes de empezar, ni con espejos, ni con lentes, ni tal, lo que pasa es que lo voy a decir aquí, que estoy hablando, os vamos a hablar de las normas DIN. Normas DIN. ¿Sabéis lo que significa DIN? Deutsche International, no sé cuántas normas, es decir, una norma alemana. El DIN A4, tomamos DIN A4, bueno, es una definición de tamaño de una hoja tal generada por una norma alemana, que es una norma DIN. Existen las normas UNE. ¿Os suena? Una norma española significa UNE. Existen las normas ISO. La ISO 9000, ¿habéis oído de estas cosas? Normas ISO. Una norma ISO es International Standardization Organization, la Organización Internacional de Normalización, Estandarización. Esas son las normas ISO. Existen las normas EN, que son normas europeas. Y luego, dentro del Comité Internacional de Estandarización es el Comité ISO, que es el que genera normas para todo, hay normas absolutamente para todo. Luego existen los comités ya regionales, en el caso de Europa, el Comité Europeo de Normalización, EN, y en España la responsabilidad del tema de la normalización, es decir, la generación, creación, publicación de normas, corre a cargo de AENOR, que se supone que es una entidad sin ánimo de lucro, que normalmente suele significar sinónimo de lucro, no sin ánimo de lucro, entidad sin ánimo de lucro que se dedica a la normalización, certificación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues entre otras cosas hace normas UNE, una norma española, a través de una serie de comités técnicos de normalización. Yo conozco el CTN 136, lo conozco, porque era el Comité Técnico de Normalización para ladrillos y tejas cerámicos. Y formé parte del Comité Técnico de Normalización ese, de hecho, la última norma que hay, la última versión que hay de la norma de expansión, del ensayo de expansión por humedad de ladrillos y tejas, esa la escribí yo. La escribí yo, porque la última versión lo utilizábamos y tal, y había que hacer una revisión. Pues oye, pues ¿y cómo lo hacéis vosotros en el laboratorio? Mira, pues hacemos esto. Primero medimos con calibre, escríbelo. Digo, bueno, pues nada, lo escribo. Y eso se publicó como norma. O sea, que la norma es eso. Bueno, pues las normas DIN, en el caso de óptica, lo que te dicen es qué criterios vamos a adoptar para siempre que todos hagamos la formación de imágenes en espejos, en lentes y tal, de la misma manera. ¿Vale? Entonces, aplicables a todos, porque en el caso de lentes, luego cuando veamos las lentes, los dioptrios, porque dioptrios y lentes es lo mismo, añadiremos un par de normas más, pero ahora estas son aplicables para todos. A ver, los rayos incidentes, que son rayos de luz, evidente, los rayos incidentes se dibujan de izquierda a derecha. ¿Vale? Los rayos incidentes se dibujan de izquierda a derecha. Las distancias o posiciones, ¿vale? Se representan con letras minúsculas, se representan con letras minúsculas, ¿vale? Sin ningún tipo de subíndice ni sobreíndice cuando se trata del objeto. A ver, espera, en vez de sin, voy a poner, cuando se trata del objeto, pues la distancia del objeto se pone una S, el foco objeto se pone una F, ¿vale? Y cuando se trata de la imagen, es S' y F'. Con un superíndice prima cuando se trata de la imagen. ¿Vale? El criterio de signos. El criterio de signos, a ver cómo lo digo yo. El criterio de signos
se aplica suponiendo un sistema de ejes coordenados con origen en el punto de intersección del eje óptico, que es el eje X, con el espejo, la lente o el dioptrio. ¿Vale? Y como es un sistema de ejes coordenados, en el eje horizontal todo lo que queda a la izquierda es negativo, todo lo que queda a la derecha es positivo. En el eje vertical todo lo que queda hacia arriba es positivo, todo lo que queda hacia abajo es negativo. ¿Vale? Por ejemplo, ahora que estamos hablando de espejos, si yo tengo un espejo plano, vamos a suponer que este es el espejo, tengo un espejo plano, y si nos imaginamos que este es el espejo plano, el eje óptico sería el eje X de este sistema de ejes imaginarios, este sería el eje óptico. ¿Vale? Entonces, este es el origen. Con lo cual, todo lo que queda aquí es positivo, todo lo que queda aquí es negativo. Todo lo que queda hacia arriba es positivo, todo lo que queda hacia abajo es negativo. Distancias. Si yo sitúo un objeto, por ejemplo, en este punto, yo sitúo aquí un objeto, la distancia desde el objeto hasta el espejo, normalmente esto se suele poner con la letra S, vamos a ir utilizando la letra, esta sería negativa. La altura de este objeto, que sería esto, esta sería positiva. Por ejemplo, ¿vale? Si yo tuviera un objeto a la derecha, nunca vamos a poner los objetos a la derecha, porque, ya os he dicho, en las normas DIN dice que los rayos, la luz incidente, siempre la voy a dibujar de izquierda a derecha. Claro, la luz incidente es luz que proviene del objeto. Luego ese objeto ya formará la imagen. Entonces, el objeto nunca va a estar a la derecha, siempre va a estar a la izquierda. Pero la imagen que se forma de ese objeto puede ocurrir que esté a la derecha. Puede ocurrir que yo tenga aquí, por ejemplo, una imagen de un objeto. Lo voy a dibujar así en línea discontinua para que veáis que es una imagen. Ahora veremos cómo se forma todo eso. Entonces, esta distancia desde aquí hasta aquí, que sería S', eso sería positivo. ¿Vale? Porque es a la derecha. Me estoy inventando todo esto, es decir, no penséis que todas las imágenes van a ser así. Me lo estoy inventando sobre la marcha. Bueno, en el caso del espejo plano sí es así, pero eso, ¿vale? Perdón. Entonces, este es el criterio de signos que voy a utilizar, ¿vale? O criterio que vamos a utilizar. Siempre los rayos de izquierda a derecha, ¿vale? Las distancias, como si fuese un sistema de ejes cartesianos, ¿no? Un sistema de ejes coordenados en el que tengo el origen en el punto en el que se cruza el eje óptico con el espejo. Esto es un espejo plano, pero también podría ser un espejo curvo, es decir, que tenga forma. Bueno, pues en el punto en el que se corta, ese será el origen. Todo lo que queda a la izquierda, negativo. A la derecha, positivo. Hacia arriba, positivo. Hacia abajo, negativo. ¿Vale? La imagen... Sí. La imagen de un objeto se considera real si se forma por intersección
de los rayos reflejados o refractados. Es decir, si yo la formación, ahora lo entenderéis mucho mejor, eso cuando lo veamos. Si yo la imagen la formo por intersección de rayos, ya sean reflejados o refractados, entonces diré que la imagen es real. Antes es que decía, para los espejos la imagen es real si se forma a la izquierda. Es virtual si se forma... Nada, olvídate de eso. La imagen, si se forma por intersección directa de rayos, es real. Y se considera virtual si se forma por la intersección de la prolongación de los rayos. Vale. Si yo formo una imagen por intersección de rayos, ya sean reflejados o sean refractados, la imagen es real. Si yo para formar la imagen lo que hago es prolongar rayos hacia atrás, la imagen es virtual. Eso luego, cuando haga yo los dibujos, los rayos los voy a dibujar con rayas, los rayos proyectados los voy a dibujar con rayas discontinuas. Entonces veremos si es un caso o es otro. Vale. Imagen del objeto se considera real si se forma por ya está. Yo creo que para espejos no nos hace falta nada más. Luego, cuando hablemos de dióptrios, añadiremos dos normas DIN más relativas al signo de los ángulos. Vale. Bueno, pues vamos a ver cómo se forma una imagen en un espejo plano. Vamos a ver un espejo plano. Espejo plano. Tenemos que tener en cuenta las reglas de la reflexión. Vamos a imaginar que tenemos aquí un espejo. Tengo aquí un espejo. Vamos a poner aquí el eje óptico. Este es el eje. Voy a poner el eje óptico negro, que sea distinto. Voy a poner aquí el eje óptico. Este es el eje óptico. Y este es el espejo. Espejo plano. Vamos a imaginar ahora un punto, solo un punto, ¿vale? Un punto que está emitiendo luz y que se encuentra a una distancia, aquí está el punto, se encuentra a una distancia del espejo, que vale. Esta es la distancia S. Vamos a suponer ahora un rayo de luz que proviene de este foco, que viene aquí. Lo puedo poner como queráis, vamos a poner aquí, venga, ahí, en vez de ahí, ahí. ¿Vale? ¿Cómo sería el rayo reflejado? De acuerdo con las normas de la reflexión, el rayo reflejado, si este está 2 para abajo, este tiene que estar, espera, 3, este tiene que estar ahí. El rayo reflejado tiene que ser ahí. El rayo reflejado tiene que venir por aquí. ¿Por qué? Porque según las reglas de la reflexión, esta sería la normal, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Si el observador, es decir, si yo estoy mirando desde aquí, mi cerebro no es capaz de interpretar que la luz ha pegado un giro. ¿Qué es lo que interpreta mi cerebro? Mi cerebro interpreta... Mi cerebro interpreta...
Mi cerebro lo que interpreta es que el objeto realmente está ahí. Mi cerebro interpreta que el objeto realmente está ahí. ¿Vale? Mi cerebro mío no es capaz de interpretar que la luz gire o que haga algo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo veo algo, pues mi cerebro dice, esto está delante. Esto está delante, clarísimamente delante, ¿no? A una distancia que además coincide con la distancia del objeto. Esto sería S', ¿vale? Esto, por ejemplo, para un punto. Ahora veremos cómo se ve una persona en un espejo. Entonces, en el caso de espejos planos, resulta que la distancia de la imagen es igual a la distancia del objeto, pero cambiada de signo. Y, bueno, como hemos hecho es un punto, lo vamos a dejar así con un punto. Lo vamos a dejar así con un punto. Si en vez de ser un punto fuese un objeto, vamos a imaginar que yo tengo un espejo, vamos a imaginar que yo tengo un espejo. Sí, bueno, vamos a imaginar que tengo un espejo. Vamos a poner el eje óptico aquí abajo. Voy a poner el eje óptico aquí, ¿vale? Y aquí. Fijaos, la luz que emite, tengo que buscar el punto para que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión me coincida. La luz que emite este pie incide sobre el espejo y se refleja formando el mismo ángulo. Ángulo de incidencia y ángulo de reflexión tienen que ser iguales, formando el mismo ángulo. No forma el mismo ángulo, tengo que hacerlo más abajo. Bueno, lo voy a hacer, aunque es una trampa lo que voy a hacer ahora, es para que me salga bien el dibujo. Es una trampa, lo que voy a hacer es dibujar la imagen. Insisto, lo que estoy haciendo es una trampa, ¿eh? Esto tendría que haberlo hecho al revés, pero es que si no, no me sale. No me sale el dibujo porque lo estoy haciendo a mano alzada. Lo estoy haciendo a mano alzada. Esto tiene que ser aquí. Entonces, este viene aquí. Ahora. Fijaos que aunque me lo estoy inventando, estoy haciendo trampa, entre comillas, ¿vale? Aunque estoy haciendo trampa, fijaos como aquí este ángulo y este ángulo son iguales. Es decir, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Ahora cojo y con el borrador esto lo hago discontinuo y ya tengo la formación de la imagen. Si me fijo en otro punto cualquiera del monigote, pues no se me ocurre llamarlo de otra manera, si me fijo en otro punto cualquiera del monigote, voy a hacer que coincida también, este con este. Acá está. Este vendría aquí. Este sería así. Este. ¿Lo veis? Y también se cumple que aquí, fijaos aquí, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Y si me fijo en otro punto cualquiera, el cuello, voy a poner una hora ya que sea el cuello. Este es aquí. Vamos a hacer. Fijaos, todos los focos convergen aquí en el ojo del observador. Aquí, ahí. De nuevo, aunque estoy haciendo trampa, entre comillas, porque yo ya he dibujado la imagen, ¿eh? Es que si no, tendría que ver de la manera en que incide en qué punto, de tal manera que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión tienen que ser iguales y jugar con la altura a la que incide el rayo incidente. Voy a borrar esto.
¿Vale? Aquí de nuevo el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales y yo hago así, este ángulo y este ángulo son iguales. Y entonces, el objeto que está a la izquierda del espejo, aquí tengo, voy a dibujarle las flechas aquí. Este rayo incide aquí, se refleja y llega al ojo. Este rayo incide aquí, se refleja y le llega al ojo. Este rayo incide aquí, se refleja y le llega al ojo. Pero insisto, mi cerebro no es capaz de percibir o no es capaz de entender que la luz se está reflejando, está girando. Entonces interpreta que uno de los principios fundamentales, que es de propagación de la luz en línea recta, es fundamental, el principio básico en óptica. Entonces interpreta que la luz se ha propagado en línea recta y se forma en mi cerebro una imagen, en este caso sería la imagen, que, como podéis comprobar, está a la misma distancia que el objeto del espejo, es decir, coincide la distancia de la imagen es igual a la distancia del objeto, pero al otro lado. En este caso, la distancia del objeto sería S, que es negativa, y la distancia de la imagen sería S', que es positiva. De ahí este signo menos. Y el tamaño de la imagen coincide con el tamaño del objeto. En este caso, I' e I, es decir, I' es igual a I. Esas son la ley de los espejos planos, no hay más. Así es como se forman imágenes en espejos planos. Los rayos inciden, se reflejan, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son exactamente iguales y como mi cerebro interpreta que esos rayos realmente son, se propagan en línea recta, entonces yo lo que veo es una imagen en el espejo. Una imagen que ¿es virtual o es real? ¿Es virtual o es real? ¿Está formada por la intersección de rayos o por la prolongación de los rayos? Es una imagen virtual. Es una imagen virtual. ¿Está derecha o está invertida? No, está derecha. De la cabeza para arriba. Está derecha. ¿Vale? Ojo, está invertida de izquierda a derecha, eso sí. Está invertido de izquierda a derecha. Pero lo que entendemos como invertido derecho, que es decir, en el eje vertical, la imagen es derecha. ¿Vale? Está invertida horizontalmente. Pero eso no lo vamos a tener en cuenta. Horizontalmente. ¿Vale? Y además, con respecto al tamaño, ¿cómo es? Igual. Es virtual, derecha e igual. Esas son las características de la imagen, en el caso de espejos planos. Muy sencillo, no tiene mayor misterio. ¿Vale? ¿Qué pasa con espejos curvos? ¿Cómo se llama? Aquí se ve primero al menos lo de espejos curvos. ¿Eh? Que tengan espejos curvos, porque hay distintos espejos. Los espejos curvos son espejos esféricos. No curvos, espejos esféricos. Vamos a ver qué pasa con los espejos esféricos. A ver, espejos esféricos. Vale. Aproximación paraxial.
¿Qué es esto de la aproximación paraxial? Vamos a suponer, aunque lo dibujemos cerca, ¿vale? Evidentemente por cuestiones, vamos a suponer siempre que los objetos están a grandes distancias del espejo, y entonces la luz emitida por un objeto, vamos a suponer que llega al espejo siempre en forma de haces paralelos. Aunque el objeto sea así y tal, y haya luz que vaya para allá y que vaya para allá, vamos a suponer que la luz llega siempre en forma de haces paralelos, es decir, que está muy lejos el objeto de del espejo, ¿vale? Vamos a poner objeto muy lejos, muy lejano, y por tanto haces paralelos. Entonces, vamos a ver cómo sería un espejo esférico, espejo curvo. Tengo el eje óptico, voy a dibujar, lo voy a traer aquí, lo voy a hacer mucho más grande, así, en plan exagerado. Voy a poner esto aquí y lo voy a utilizar como plantilla para dibujar encima yo el espejo. Vamos a suponer que este es mi espejo. Vale. Joder, qué bien dibujo. Vamos a suponer que este es mi espejo. Vale, luego bien gordo. Ahora cuando borre eso veréis que chapuza ha quedado. Voy a seleccionar un momento esto para ver dónde quedaría el centro. El centro del espejo quedaría más o menos ahí. Voy a coger el centro del espejo que quedaría más o menos ahí. Vale, y ahora ya cojo esto y lo borro. Bueno, eso es un espejo esférico. En el espejo esférico, esta distancia, el origen está aquí, este sería el origen, aquí sería el punto de origen de nuestro sistema de ejes cartesianos, y esta distancia desde aquí hasta aquí, esta distancia de aquí hasta aquí sería el radio del espejo. Normalmente, para las distancias se utilizan, ya os he dicho antes, letras minúsculas. Y para los puntos, eso no lo he dicho, para los puntos se utilizan letras mayúsculas. Este es el punto O, este es el punto C, que es donde está el centro del espejo. Es donde está el centro del espejo. Y esta distancia sería el radio. Para no confundir la R de radio con la R de ángulo reflejado, podéis poner la R de radio mayúscula, si queréis. Podéis poner la R de radio mayúscula. ¿Vale? Bueno, pues de acuerdo con la aproximación paraxial, los haces de luces que provienen de un objeto, vamos a suponer que está tan lejano que esos rayos de luz son paralelos al eje óptico. Es decir, el rayo viene por aquí y voy a dibujar aquí en una línea muy fina lo que sería el radio del... el rayo viene por aquí. Ese sería el radio del espejo. Entonces, el rayo reflejado tiene que formar el mismo ángulo que el rayo incidente, más o menos por ahí. Joder, es que el dibujo es difícil de hacer bien, pero bueno, más o menos por ahí. ¿Vale? Este sería el rayo incidente. Este sería el rayo que incide, viene por aquí, el rayo que incide, y este es el rayo reflejado. Puedo dibujar otro rayo, por ejemplo, aquí. También paralelo. Incide sobre el espejo. Voy a dibujar de nuevo el radio. Desde el centro hasta aquí, este sería el radio. Y el rayo reflejado, el rayo reflejado tiene que formar con es decir, con la superficie del espejo el mismo ángulo.
De tal manera que si os fijáis, el rayo reflejado entonces viene por aquí. El rayo reflejado viene por aquí. Si dibujo otro rayo reflejado, ahora otro rayo incidente, ahora lo voy a dibujar por abajo en vez de por arriba, voy a dibujar un rayo incidente, lo voy a dibujar por aquí, por abajo. Este es otro rayo incidente. Ahora dibujo el radio desde el centro, dibujo el rayo reflejado forma con el radio el mismo ángulo que el rayo incidente. Ya está. Ahí. Y os vais dando cuenta ya de una consecuencia, ¿verdad? Este es el rayo que incide, este es el rayo que incide, estos son los rayos reflejados. Fijaos que todos los rayos reflejados se cortan en el mismo punto. Todos los rayos reflejados se cortan en el mismo punto, que es este punto de aquí. Este punto de aquí, que se llama foco. Este lo voy a llamar punto, lo voy a llamar F, y la distancia desde aquí hasta aquí es la distancia focal, F. Eso para un espejo cóncavo. Todos los rayos paralelos se cruzan entre sí en un punto que se llama foco. Además se cumple, lo que pasa es que el dibujo no le hace justicia, se cumple que el foco es igual, o la distancia focal es igual a la mitad del radio. Se cumple que la distancia focal es igual a la mitad del radio. En todos los casos, en todos los rayos que he hecho, he intentado, lo que pasa es que, bueno, me sale como me sale, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales en todos los casos. Y aplicando la ley de la reflexión, pues al final llego a esta construcción, la que tengo para un espejo cóncavo, tengo un foco que está en el mismo lado que el centro, ¿vale? Es decir, si el centro, el radio es negativo, la distancia focal es negativa. En este caso, tanto el radio es negativo y la distancia focal es negativa, los dos son negativos porque están a la izquierda del espejo, ¿vale? Y la distancia focal es la mitad del radio. Vamos a ver qué pasa con un espejo convexo. Este es el espejo cóncavo. Esto es para que veáis cómo funcionan los rayos en un espejo. Todavía no hemos hecho la formación de la imagen. Vamos a ver cómo funciona un espejo convexo. Voy a hacer lo mismo. Voy a dibujar un eje óptico. Lo voy a meter, el eje óptico lo voy a dibujar aquí. Este es un eje óptico. Y ahora voy a dibujar un espejo, pero en este caso convexo. Pumba. Esto lo tengo que hacer bien grande. Y ahora voy a poner esto aquí. Y el centro ahí. Voy a hacer un poquito más grande. A ver si me sale. Vale, prácticamente me vale. El centro estaría aquí. El centro estaría aquí en una distancia de 1, 2, 3, 4, 5 el centro. Vale. Voy a dibujar ahora un trozo de espejo, o pretendo dibujar un trozo de espejo, utilizando esto como guía. Aquí tengo que... Bueno, más o menos. Aquí el centro está aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el centro. Y la mitad del radio, 1, 2 y medio más o menos, esa sería la distancia focal. Aquí estaría el foco más o menos. Aquí estaría el foco más o menos. Ese sería el centro
Y este sería el foco. Voy a borrar esto. Ahí tengo el espejo. ¿Vale? Pero ahora los rayos, como inciden de izquierda a derecha, este es un espejo cóncavo. Este es un espejo cóncavo. Sí, ha sonado. Cóncavo, y este es un espejo convexo. Si ahora yo hago incidir un rayo, solo voy a dibujar uno. Hago incidir un rayo, por ejemplo, incidente aquí. ¿Cómo va a ser el rayo reflejado? Pues voy a dibujar desde el centro, voy a dibujar el radio. Digo, el radio sería por aquí. Entonces, el ángulo incidente y el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión. Voy a hacer trampa de nuevo, porque como me lo sé, hago trampa. No, no lo quiero así, lo quiero un poquito más grande, así. Joder. Ya. Tacatá. El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión tienen que ser iguales. Entonces, este es el rayo incidente, este es el rayo reflejado y esto es el rayo prolongado. Esto es el rayo prolongado. ¿Vale? Si hacemos lo mismo con cualquier rayo, nos va a pasar lo mismo. Va a reflejarse y la proyección hacia atrás del rayo reflejado va a pasar por el foco. Va a pasar por el foco. Pero esto ya seguimos el jueves, si Dios quiere, porque mañana tenemos dos. ¿Vale? Subimos de aquí. Grabar. Ya tenemos la grabación.